Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 234 de tu cronomeditación. Es el Yux R13. Bueno, como todos los días, hoy me levanté bien temprano, así que vamos a escuchar el mandato que nos va a recitar Guilla sobre este Yux. Acordate, es acá en la aplicación, en la brújula, apretando el botoncito, activamos la voz del mandato. A la una, a las dos, a las tres. R13. Yo soy plasmático, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de encantar trascendiendo la receptividad. Sello la salida de la temporalidad con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del sinfín. El tono cósmico y cómo imponer la presencia, cómo pongo mi presencia ante vos. Es lo primero que me pregunto ante esta gran final de la onda H. Bueno, hace 12 días atrás comenzamos esta onda H, la comenzamos también con el rayo plasmático, que es el rayo blanco, cuyo arte es el arte plasmático y por eso terminó adquiriendo la esencia de ese arte. Yo soy plasmático. Esto es a razón de que una vez me lo pregunté seriamente, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que somos? Básicamente somos arte, ya que el arte es la maduración del almacenamiento de datos. Y siendo una sola chispa vital que creo un cuerpo y me termino convirtiendo en la persona de ese cuerpo, eh, pierdo conciencia de crear otros cuerpos. Solamente soy la chispa de un único cuerpo y en sus sensaciones creo el mundo. Pero ese mundo es una lectura de datos que estoy desarrollando simultáneamente al momento en que estoy siendo chispa vital, igualándome a todas las partículas subatómicas de mi cuerpo para ser mi cuerpo. Entre medio de cada uno de esos cambios de ser la chispa y ser todas las partículas, entre medio de cada partícula, en realidad me apago y me vuelvo a encender. Me apago y me vuelvo a encender. Y en cada encendido soy una partícula nueva de mi cuerpo. Eso lo hago tan rápidamente que la sensación de ser todo eso es la sensación de un rayo de conciencia de ser todas las chispas del cuerpo y por eso le llamamos el rayo de la vida. Y somos arte porque estamos almacenados en esta lectura de datos de ceros y unos que son el valor que le doy como chispa vital al estadio de estar apagada entre medio de cada partícula subatómica de las cuales yo voy tomando forma y conciencia de serlas. Entonces, muy rápidamente, en un instante presente, soy todo mi cuerpo y a su vez he leído toda la base de datos de la creación. Y como esta lectura la hago en cada instante presente, la lectura de un instante con la lectura del siguiente es lo que le confiere a todos los datos que tengo almacenados el dinamismo de estar vivos. Y dentro de ese dinamismo de estar vivos, la lectura que estoy haciendo de ellos es la lectura de las formas en las cuales están almacenadas supuestamente. Entonces son ideas autoexistentes de las formas. Y estas ideas autoexistentes de las formas, sus formas, son parte de un tejido, de un mandala cósmico que resulta ser un holograma de todo el universo, o sea, una imagen tridimensional de todo el universo que utilizo en cada instante presente para poder recrear las partículas subatómicas de mi cuerpo en función de cómo estoy en ese momento siendo cuerpo físico dentro de esta creación. El día de hoy yo soy plasmático. Al ser el tono 13 es igual que el del tono 1 y esto es para recordarme automáticamente del tono 1 porque es el mismo rayo con el que empecé la onda, es el rayo del alma, es el rayo de yo soy plasmático, yo soy arte plasmático, yo soy plasma. Y siendo plasma adquiero composición física. Y además siendo plasma puedo proyectar plasma lumínico dentro de mí mismo. O sea, ilumino mi plasma y, oh, mira, tengo los ojos abiertos y estoy viendo el mundo. Pero en realidad está sucediendo dentro de mi cuerpo esta iluminación del prana.
que es la energía electromagnética que estoy creando entre medio de cada una de mis partículas subatómicas. En realidad la estoy creando en el jhana, que es propiamente la masa de la partícula subatómica. Pero esa masa está vibrando a tal alta intensidad que en un instante en que soy partícula, a su vez estoy sintiendo la cercanía de las otras partículas que fui. Entonces estoy teniendo una memoria de haber sido todas las otras que están cerca y cuál es la que soy en ese instante. Al punto tal que cuando termino la cubicación, tomo conciencia a su vez de ser todas las partículas del cuerpo y además de estar sintiendo lo que el cuerpo siente, o sea, toda la presencia de todas las demás formas. Y todas estas formas que tengo alrededor, el entorno físico de mi persona, no es algo que está creado fuera mío, lo estoy creando en mi propia factorización de energía. Y todo esto te lo comunico porque cada vez que en mi mente me estoy recordando de que el propósito estaba relacionada con la letra H, que es la comunicación, me sale automáticamente comunicarte. Entonces te termino comunicando todo el secreto de la chispa vital y de cómo se crea el cuerpo raíz, que es el cuerpo en el que está enraizado toda la creación de Dios. O sea, los datos están enraizados dentro de ese cuerpo. ¿Ok? Y de esa manera estos datos, al ser manifestados en la manifestación física del cuerpo raíz, adquieren existencia y creen estar vivos, aunque en realidad nunca existieron realmente, son solamente ceros y unos de una lectura que está haciendo el cuerpo raíz. Vamos a leer un poquito de esto. Dice blanco con rayos blancos. Bueno, eso es bastante obvio porque estamos finalizando la onda H. La onda H es de color blanca, la letra H es blanca y la letra R es blanca. Es el sello número 14. Y los sellos que son blancos son refinadores. Vienen a refinar una secuencia llamada la célula de tiempo. En este caso, la letra R le pertenece a la célula de la salida, y si vemos un poquito acá qué es lo que se va a estar produciendo el día de hoy, dice sello la salida de la temporalidad con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del sinfín, o sea, nos está guiando N13. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, esto va a suceder con la existencia del tiempo, ya que estamos, bueno, ahí no se ve muy bien, pero lo que está iluminado el día de hoy en color blanco es el círculo del símbolo de Pax, ¿ok? A ver, ahí está un poquito, ahí se ve un poco mejor. Y por esa razón perduro con el fin de encantar, trascendiendo la receptividad. La receptividad es la esencia de la letra R, es lo que yo estoy necesitando lograr trascender, entonces lo estoy trascendiendo en cada instante presente a la receptividad, la propia y la de todo lo que hay alrededor mío, y de esa manera se me permite poder, yo perduro, si no, no podría perdurar, con el fin de encantar. Y encantar es la acción que me está dando la letra R, es la acción definida para la letra R cuando está compuesta con un tono y están creando una unidad de tiempo de yo soy tiempo creyendo ser energía viva. O sea, del tiempo creando a la chispa vital para convertirse en una entidad, en un cuerpo y en un ser. La entidad es todo lo colectivo que reside en mí y se desarrolla en el afuera mío como si fuese el mundo. Es una parte de mí, es mi gran amor, digamos, Dios, porque es aquello que al proyectarse de mí y ser los demás, se entrelaza con la idea autoexistente de la forma de todo lo que hay alrededor mío, y si de pronto es una hermosa y me gusta, digo hermosa porque me gustan las chicas, de pronto es una hermosa y me gusta, y bueno, Dios se entreteje con la estructura psicológica de esa persona, y esa persona, si está receptiva a mi persona y a mi forma, nos terminamos enamorando, empezamos a amortiguar directamente uno con el otro,
esa otra persona, según la base de datos, fue desarrollada en un día tanto, por lo tanto tiene un UX destino basado en la fecha de nacimiento de esa forma. Entonces empiezo a amortiguar directamente con ese UX, y de la amortiguación de energía entre esa forma y la mía se desarrolla una energía llamada el ángel, de la cual se crea al amor, que es la energía de atracción y rechazo que se produce entre ambos. Esa energía es tan fuerte que si hay receptividad, nos pegamos uno al otro. Es como el amor es como un pegamento. Hacemos que ella y yo nos unamos al punto tal de querer aparearnos y poder sentir esa sensación tan placentera que es el sexo entre un hombre y una mujer, de poder ser solo una unión de los dos cuerpos. También existe la posibilidad, obviamente, de que los chicos y chicos lo hagan y chicas lo hagan, pero nunca va a ser la perfecta combinación orgánica de nuestras formas biogenéticas. Entonces, si entendés que sos alma, también tenés que entender que esa es una forma biogenética y estás diseñado perfectamente desde tu forma para corresponder con la otra forma. Cuando no sucede eso, ojo, no, seguramente es un problema psicológico, nadie te lo va a decir porque hoy todos temen a decirle al otro que si sos gay estás enfermo, pero bueno, eh, sí lo estás porque tu forma es de tal cosa, entonces tiene que amortiguar con tal cosa. Es simplemente por eso. O sea, estás diseñado para desarrollar dentro tuyo un espíritu de determinada forma. Cuando tu espíritu no se relaciona con la forma y termina queriendo ser el de la madre o el de la hermana o de aquello que adoraste y querés terminar siendo como aquello que adoraste, ahí hay un gran error. Porque aquello que adoraste es con lo que te vas a parear. O sea, adoraste a esa mujer, bueno, en forma de mujer te vas a parear con esa forma. Pero bueno, esto no quiere decir que no tengas libre albedrío, porque la gente confunde eh, que tenés la posibilidad de errar. O sea, estás viviendo en la tierra y tenés la posibilidad de errar. Tenés la posibilidad de ser hombre y crear un espíritu de mujer dentro tuyo, al punto tal que hasta te sometes a cirugías, te pones tetas, te pones culo, te sacan el pito y sos como un bicho parecido a una mujer, y hasta por ahí fisonómicamente y espiritualmente por ahí sos más mujer que muchas otras mujeres, pero no sos mujer. Y lo mismo le pasa a las mujeres que se convierten en chicos. O sea, es una enfermedad espiritual el hecho de que se te haya desarrollado un espíritu en tu cuerpo que te impulsa y te desarrolla como una cosa que realmente no sos. Quizás, como te vuelvo a decir, fue por adoración a esa otra forma. Adoraste tanto a esa otra forma que te sentiste espejo, reflejo a esa forma y terminaste desarrollando el espíritu de esa otra forma en vez de desarrollar el espíritu de tu propia forma. Entonces se dice que es una enfermedad psicológica porque en el inicio de todo eso hubo un rechazo de tu ser a la forma con la que viniste naturalmente al mundo. Entonces, desde esa pequeña neurosis que se te desarrolló, quizás cuando fuiste bebé o en algún momento X, acerca de tu propia forma y de no sentirte cómodo con tu forma, buscaste ser la otra forma. Y no abordo más en este tema porque no quiero hacerle daño a nadie que esté experimentando todo esto. ¿Ok? Pero bueno, te vuelvo a decir, hoy es un día en donde estamos perdurando para encantar, y además al ser de la onda H me es imposible ponerme a hablar y no hacer que el encantamiento que se produce al encantar me dé la fuerza de poder perdurar en la presencia ante vos para comunicarte tal cosa. Acordate que la letra H es con el fin de comunicar y el propósito de esta onda era con el fin de comunicar con el poder del espíritu la esencia del aliento. El aliento que me hace hablar y que me hace expresarme y que me hace perdurar para encantarte ante vos en esta hermosa mañana. Ya está empezando a salir el sol desde este hermoso lugar de Patagonia al sur del mundo. Mañana continuamos con el próximo Yux, empezamos la próxima onda de color azul el día de mañana, así que hoy, que es la última onda blanca,
de esta cronomeditación. Estamos ya casi finalizando tu cronomeditación, estamos ahí en la etapa verde de la matriz. Acordate que ya podés ver, sentir en tu enmatrización de datos que estás creando con tu chispa vital sensorialmente en el mundo que tenés creado alrededor tuyo. Podés estar apreciando todo el conocimiento cronocrático que has estado asimilando, o sea, los yux, y si estás pegando buena onda con toda esta creación que tenés creado, lo más seguro es que se te hayan empezado a producir ya revelaciones desde el afuera, y eso es la divina y hermosa comunicación con Dios, que es cuando se te sincroniza el afuera con tu propia estructura psicológica, se te sincronizan tus pensamientos en función de lo que está sucediendo hasta que llegues a un nivel tan elevado de crononauta en donde lo que pensás es lo que va a suceder. Y después llega un episodio en donde lo que pensás es lo que se está creando, en el aquí y ahora. Chau, chau. Que seas muy feliz el día de hoy.